maneras, una de las sesiones de esta semana ya está en YouTube, pero pues vamos a hacer lo posible por resolver también todas las dudas que ustedes tengan al respecto de este tema de la clase de hoy. Listo. Entonces, voy a abrir aquí PowerPoint. Espérenme que me aparezca acá la pantalla de compartir porque está como, ese me pone como lento el navegador. Bueno, ahí está el archivo que les había compartido. Yo desconecto por acá que me va a volver loco y nos vamos a ir para el ejercicio primero, la primera actividad que teníamos. Entonces, yo, como les dije la clase pasada, intenté simplificarlo lo más posible para que esa situación que ustedes van a ver más a menudo, ¿cierto? Lo puedan comprender a través de patrones simples, ¿cierto? Lo simplifiqué para que fuera un ejercicio introductorio, que de alguna manera pudiéramos encontrar las soluciones de una manera práctica y sencilla, ¿cierto? Entonces, primer paso del procedimiento, establecer equivalencias entre el espacio real y el espacio que está dibujado en el plano, ¿cierto? Porque ese es lo fundamental. Aquí nos están pidiendo hallar la escala, longitud y área. La escala es fundamental para este tipo de planos. Listo. Ahí ustedes van a establecer o al menos van a poder visualizar qué tan reducido está ese mapa, ¿no es cierto? Ese plano y cuánto me estoy desplazando, ¿cierto? Cuando hago mediciones aquí dentro de ese plano, porque pues uno mide con herramientas que están en centímetros, ¿cierto? Están en milímetros, que es muy raro, pero bueno, puede ser, o que estén en pulgadas, ¿cierto? Pero listo, mis herramientas de medición para un plano estarían en centímetros. Entonces, cuando yo me muevo, por ejemplo, 6 centímetros, ¿cuánto me estoy moviendo en la vida real? ¿Cierto? Para eso sirve establecer esas equivalencias que finalmente están atadas a la escala que rige el plano. ¿Listo? Esa escala está rigiendo todo este espacio que está aquí dibujado, ¿cierto? Y está estableciendo esas equivalencias que hay entre el mundo real y lo que está aquí dibujado. Entonces, eh, cuando uno tiene impreso esto, es más sencillo. Lamentablemente, pues por el tema de la pandemia, como estamos en la virtualidad, pues no tenemos esa posibilidad. Eh, de hecho, creo que en la universidad, en el laboratorio donde vemos clase de dibujo, hay unos mapas que nos podían servir para esto, pero bueno, lo vamos a hacer con este, que me parece un ejercicio muy práctico. Y vamos a reconocer varios elementos dentro de ese plano para poder establecer las equivalencias. Uno es que generalmente estos planos tienen una rejilla, una cuadrícula, ¿listo? Que me está segmentando el espacio en áreas más pequeñas, ¿cierto? Eh, y bueno, esto en general existe en esos planos. De no existir, como uno tiene el plano impreso, puede trazar su propia cuadrícula. ¿Listo? Puede trazar su propia cuadrícula. ¿Bajo qué criterios? Siempre esto sí va a aparecer, siempre en este tipo de planos topográficos, va a aparecer esta regla que se llama la escala gráfica. ¿Listo? Que es una escala que me está mostrando, como su nombre dice, gráficamente las equivalencias. O sea, este espaciecito de acá son 0,25 kilómetros. Entonces, si lo tengo impreso, cojo mi regla, mi escuadra y mido, ¿cierto? Aquí esta longitud, ¿cuánto es? ¿Cierto? Entonces, mido con la regla y, por ejemplo, me da 2 centímetros, ¿cierto? Este espaciecito de acá, este pequeñito. Entonces, 2 centímetros, ya entonces podemos establecer que 2 centímetros equivaldría a 0,25 kilómetros. Ojo, que es un ejemplo, para que no se me vayan a confundir, ¿cierto? Digamos que yo mido por acá y este da 5 centímetros, ¿cierto? Entonces uno ya establece que 5 centímetros del plano equivalen a 0,5 kilómetros de la vida real.
Eso depende de las mediciones, ¿no es cierto? Cuando uno mide, ahí le va a aparecer ya la equivalencia. Con eso uno puede resolver la escala. En este caso, como yo no puedo coger una regla y medir acá, ¿cierto? Porque es un archivo de PowerPoint, es muy rudimentario, lo que voy a hacer es, no sé si se dieron cuenta que es un archivo editable, entonces puedo mover la escala gráfica, ¿cierto? Y mirar a qué equivale cada espacio, ¿cierto? Entonces, si yo lo pongo aquí sobre la cuadrícula, ya me doy cuenta de lo siguiente, ¿cierto? Que 0,5 kilómetros se corresponde a la longitud, ¿cierto? De uno de los lados de la cuadrícula. Y por acá, miren que 2 cuadros es 1 kilómetro, ¿cierto? Esa sería la equivalencia. ¿Y cuánto mide el cuadro? ¿Cierto? ¿Cuánto mide cada cuadro de la rejilla? Yo se los anoté aquí en la parte superior derecha. Cada cuadro mide 20 milímetros por 20 milímetros. O sea que, según la escala gráfica, ¿cierto? Y su relación con la rejilla, 0,5 kilómetros, ¿cierto? De la vida real equivale a 20 milímetros del plano. Ya establecimos la equivalencia que necesitábamos, ¿cierto? O sea, 0,5 kilómetros en la vida real van a equivaler a 20 milímetros, ¿cierto? De nuestro plano. Es cada que yo me desplace por acá en este cuadro, así en horizontal o aquí en vertical, me estoy moviendo medio kilómetro, ¿cierto? Entonces, ya ahí ya empezamos a comprender el tema de la escala y con esa información vamos a hacer el siguiente paso que es ya conocer la escala numérica. Entonces, uno va poniendo la información como si fueran postulados. Listo, sean muy organizados para trabajar, porque la palabra tiene mucho poder, ¿cierto? Si uno organiza todo como si fueran frases, como si yo estuviera narrando algo, va a ser más comprensible. Entonces, yo voy a decir que 0,5 kilómetros de la vida real es igual a 20 milímetros, ¿cierto? Del plano. Que es lo mismo que decir que 0,5 kilómetros es igual a 2 centímetros, ¿cierto? Es lo mismo, pero le cambió una unidad de medida, ¿cierto? ¿Para qué? Pues porque yo generalmente trabajo en centímetros, ¿cierto? Con mis herramientas de medición, entonces pasé este 20 milímetros para que fuera 2 centímetros y fuera más cómodo de trabajar. Luego, como yo tengo que igualar unidades de medida, ¿cierto? Lo más lógico es que pase este kilómetros a centímetros, ¿listo? Porque si yo paso esto a kilómetros, esto me va a dar como 0,002 kilómetros, ¿cierto? Entonces es como una cifra ahí como muy incómoda. Entonces yo lo trabajo y esto se aplica para muchas cosas, inclusive cuando uno está en un taller utilizando herramientas, uno siempre utiliza la posición más cómoda para trabajar. En este caso es lo mismo. Entonces la conversión va a ser la siguiente. Eh, Ustedes pueden irse al conversor de unidades de Google, que es súper completo, súper recomendado trabajar con eso. Yo me imagino que ustedes ya lo conocen. En Google ponen conversor de unidades y ahí les aparece un pequeño módulo de conversión. Pero aquí yo lo voy a hacer, digamos que bajo la siguiente premisa, ¿cierto? O premisa no, esto es la realidad. O sea, que 1 kilómetro, ¿cierto? En conversión de unidades, haciendo un pequeño salto de estos postulados que tengo aquí, 1 kilómetro es igual a 100.000 centímetros, ¿cierto? Entonces, si convierto 1 kilómetro a centímetros, van a quedar 100.000 centímetros, ¿cierto? Con esto que yo tengo acá, yo ya puedo decir cuántos son 0,5 kilómetros, o sea que es medio kilómetro. O sea que lo que voy a tener finalmente son 50.000 centímetros. ¿Listo? 50.000 centímetros. Igual
¿cierto? Continuando aquí con la equivalencia a 2 centímetros del plano. Ya aquí estos dos resultados sí se pueden operar, ¿cierto? Porque tengo centímetros y centímetros. Recuerden en la clase anterior que luego de establecer la igualdad de unidades de medida, esta igualdad se convertía en una división, ¿cierto? Entonces 50.000 centímetros dividido 2 centímetros, que me va a dar el número de la escala, ¿cierto? O sea, 25.000. 25.000 solo porque esto ustedes ya lo saben, cuando uno está dividiendo, ¿cierto? Y aquí estas expresiones de unidades de medida también se cancelan, se cancelaría centímetros y centímetros y nos queda simplemente 25.000. Aquí entonces lo voy a expresar según los estándares del dibujo técnico y la escala numérica se expresa 1 a 25.000, ¿cierto? Esta es la escala que yo debía encontrar, o sea, el primer punto del ejercicio. Miren que este primer punto que nosotros tenemos acá, es más, le voy a quitar este punto para que no quede así como raro. Esa primera actividad de hallar la escala, como les decía, no tiene nada nuevo. Yo creo que esto ustedes ya lo han hecho muchas veces, o sea, no directamente para escalas, pero en otros ejercicios yo creo que ustedes han hecho conversión de unidades, divisiones, ¿cierto? Entonces, a través de este procedimiento que a mí me parece muy sencillo, logramos establecer cuál es la escala que rige este plano. Entonces, ya tenemos nuestra primera respuesta. ¿Qué sigue? Trabajar el tema de la longitud. Este pues era, digamos que un poquito más complicado, pero con un poco de geometría simple se podía resolver, ¿cierto? Entonces, la fórmula o la ecuación que mejor se adapta para yo resolver este caso en particular, ¿cierto? Es utilizar pues, el teorema de Pitágoras, que esto también yo creo que ya están cansados de utilizarlo. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Que nosotros tenemos aquí unas diagonales, tenemos unas líneas rectas y otras diagonales por acá. Lo que queremos es conocer la longitud total de este cuerpo que yo estoy midiendo, ¿cierto? Que va como en varias direcciones. Si yo lo tengo impreso, pues no va a tener tanto problema cuando está representado así, porque voy midiendo con la regla, ¿cierto? La escuadra, y voy sumando cada tramo, lo voy sumando, ¿cierto? Pues en este caso no tenemos esa posibilidad. Entonces nos va a tocar recurrir al teorema de Pitágoras, ¿cierto? Miren que una cosa que ustedes han visto desde bachillerato les sirve para resolver un problema de la vida práctica. Aquí lo que vamos a hacer es establezcamos varios puntos como de observación para poder resolver cada uno de los tramos, ¿cierto? El primero es, miremos o determinemos, ¿cierto? ¿Qué tramos son sencillos? ¿Listo? Entonces, tramos sencillos es, por ejemplo, estos que van rectos. ¿Y qué medida tienen? Si la rejilla, el cuadro de la rejilla mide 2 centímetros, ¿no es cierto? Eso ya lo establecimos desde que encontramos la escala. Entonces miren que este tramo está atravesando de manera horizontal el cuadrado. O sea que ese tramo debe tener 2 centímetros, ¿cierto? Y este de acá, que va de centro a centro, está pasando por dos cuadros, pero va del centro de un cuadro al centro del otro cuadro, y va en vertical, también tiene 2 centímetros. Entonces uno aquí podría empezar a solucionarlo así. ¿Cuántos cuadros de 2 centímetros hay? ¿Cierto? Entonces tenemos 1, 2, por acá tenemos el tercero, aquí está el cuarto y aquí está el quinto. Listo, yo se los puse así para que no fuera como tan complicado y no tuvieran que hacer muchas operaciones. Entonces ahí tenemos 5 tramos de 2 centímetros. Y ya resolvimos al menos 5 tramos. Uno ya sabe que multiplicando esto le da 10, pero más adelante lo hacemos, ¿cierto? ¿Qué sigue?
Entonces, de pronto el proceso tortuoso de saber cuánto mide este segmento. Yo les hice varios con la misma característica, ¿listo? Para que se aplicara pues como a varios segmentos y no tuvieran que hacer varias operaciones. Entonces, como les decía, uno se tiene que volver buen observador. Entonces, miren que la diagonal, ¿cierto? Está dentro de este cuadro y está partiendo del centro de esta línea horizontal y está llegando al centro de esta línea vertical, ¿cierto? Miren que la diagonal ya de por sí me está generando un triángulo, ¿cierto? Aquí en esta esquina un pequeño triángulo que si yo quiero conocer esta diagonal, miren que va a ser la hipotenusa del triángulo que se está formando acá. ¿Y cuánto miden los catetos? Eso ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque si yo sé que este lado mide 2 centímetros y este lado mide 2 centímetros, ¿listo? ¿Cuánto mide este cateto si va del extremo al centro de este lado? ¿Cierto? O sea que es la mitad de la distancia del lado del cuadrado. Si es la mitad, entonces mitad de 2 me va a dar 1. O sea que este cateto mide 1 y este de acá también mide 1. Entonces vamos y utilizamos el teorema de Pitágoras eh, y reemplazamos los números en la expresión, ¿no es cierto? Entonces aquí ya no tenemos A, sino tenemos 1, el otro cateto de 1, y ya con esto lo podemos solucionar, ¿cierto? Entonces tenemos que esto va a ser, voy a copiar esto nuevamente porque no me va a quedar organizado. Entonces voy a borrar aquí ya como si hubiera hecho ya la potencia, ¿cierto? Potencia de 2. Y 1 por 1 me da 1. 1 por 1 me da 1. Y esto finalmente, si hago la operación completa, me va a dar 2 por acá, ¿cierto? Entonces, voy a borrar esto y le voy a poner aquí 2. Muy bien. Ahí tenemos ya casi que el resultado, pero miren que la hipotenusa sigue apareciendo al cuadrado, entonces le vamos a sacar a esto raíz de 2. ¿Listo? O sea que le sacamos raíz a ambos lados de nuestra ecuación. Le vamos a poner por acá 2 igual. Espérenme, yo me salgo de acá de igual a C, ¿cierto? Y raíz de 2 C es igual a 1.41 centímetros. ¿Listo? Este era el resultado que estábamos buscando. Vamos a ponerlo así para que quede como parecido, pero bueno, este era lo que necesitábamos determinar para estos tramos corticos. Entonces, ¿cuántos tramos con la misma característica tengo dentro de este, bueno, digámosle, este afluente, esta cuenca que estoy midiendo? Entonces tenemos uno por acá, ¿listo? 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Entonces, tenemos por acá 5 tramos de 1,41 centímetros, ¿cierto? Y nos faltan unos que hay por acá que son como más preocupantes, porque son más largos, pero se resuelven igual, ¿no es cierto? La misma situación, están enmarcadas dentro de un cuadrado, están formando esas diagonales un triángulo, ¿cierto? Con el contorno del... Y aquí pues la característica, esto porque se está brincando así, bueno, la característica de esto es que uno de los catetos ya es el lado completo del cuadrado, ¿cierto? O sea que si es el lado completo, este cateto debe medir 2, este de acá, y este mide 1, como para este triángulo que se está formando acá, ¿cierto? Un triangulito ahí. Entonces miren que se resuelve también uno observando las cosas. Si yo tengo un triángulo y necesito saber esta diagonal, pues lo resuelvo con el teorema de Pitágoras. Y ya sabemos que este pues mide 1. Entonces, es casi que es como replicar lo que hicimos
con el otro segmento, pero vamos a reemplazar por acá, pues este 1 lo vamos a reemplazar por un 2. Aquí, pues aquí abajito, pues, haciendo como el reemplazo, me da 4, y aquí 4 más 1 me da 5, y aquí entre raíz de 5 me da 2,23 centímetros, ¿cierto? Ahí tenemos el otro segmento por acá, lo vamos a poner aquí abajito, ¿cierto? Es el segmento, digamos, de característica, dos tramos con esa característica, entonces le decimos dos tramos, tenemos 5 tramos de 2 centímetros, 5 tramos de 1,41 centímetros y 2 tramos de 2,23. Lo que me da como resultado 12 tramos, los vamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿cierto? Entonces, sí se corresponde la cantidad de tramos que hay con los tramos que hay dentro del dibujo. Entonces ya puede estar tranquilo por ese lado y hacer una agrupación de términos para realizar la operación y saber cuál es la longitud, pero longitud que todavía escalada. ¿Listo? Entonces tenemos por acá 5 por 2 centímetros más por acá tenemos 5 por 1,41 centímetros, cierro, más 2 por 2,23 centímetros. ¿Listo? Entonces, esto es simplemente una agrupación de términos para poder hacer una operación muy sencilla, la cual me va a dar una longitud, ¿cierto? Longitud de, no le dos puntos, pues, o igual pues para que quede matemático, 21 puntos o 51 centímetros. ¿Listo? ¿Qué pasa con esto? Pues que todavía está escalada, ¿cierto? Es lo que está en el plano, pero yo necesito saber qué es lo que está en la vida real. Este valor, pues, muy diciente, pero bueno, ¿qué hago con esto? Entonces, recuerden que ustedes previamente ya habían encontrado la escala que rige el plano, ¿no es cierto? Que en este caso es 25.000. Con eso, yo ya puedo determinar cuánto sería este 21,51 centímetros en la vida real. Entonces, la longitud es igual a 21,51 centímetros por 25.000 de la escala, lo cual me va a dar longitud igual a, este tiene un error de ortografía, que había escrito, ya ni sé cuál era el error. Bueno, entonces 21,51 por 25.000 me da 537.750 centímetros. Que esto es lo que existiría en la vida real. Voy a separar aquí con un punto. ¿Cierto? Esto es lo que existiría en la vida real. Pero uno que 537.750 centímetros. Es como una medida muy poco práctica para, digamos, resolver estos ejercicios. Pues claro, lo que pasa es que yo lo estoy expresando en esta unidad de medidas y resulta que lo que hay aquí son dimensiones que están en kilómetros. Entonces, hacemos la conversión de unidades, ¿cierto? Pasar esto que está en centímetros ya a kilómetros para que nos dé ya como la idea de cuál es la longitud real, ¿cierto? Ojo que nosotros por acá cuando encontramos la escala hicimos algo muy interesante y fue establecer el valor de conversión, o sea, 1 kilómetro es igual a 100.000 centímetros. Entonces uno ya con esto ni tiene que sacar la calculadora. ¿Por qué? Porque si yo tengo 537.000, ¿no es cierto? Y aquí me está diciendo que 100.000 centímetros es 1 kilómetro. Si yo tengo 500.000, pues van a ser 5 kilómetros. Entonces aquí pasa lo mismo. Lo que tenemos es 5,38, ¿cierto? Redondeando pues esa última cifra, kilómetros. Y esta es la longitud
de este cuerpo que yo estaba midiendo acá. ¿Listo? Segundo valor que debíamos hallar, miren que no hay nada absolutamente nuevo en el proceso para desarrollar esto, ¿cierto? Teorema de Pitágoras, agrupación de términos y una conversión de unidades al final que nos permitió conocer la longitud real, ¿cierto? Miren que se resuelve utilizando cosas que ustedes ya sabían desde hacía mucho tiempo. Entonces, ustedes son más inteligentes de lo que creen, sino que a veces nos cuesta creer que es así, ¿cierto? Que uno pues, piensa que como le da duro todos estos temas matemáticos, pues piensa que uno no es como bueno para solucionar problemas. Pero ustedes tienen todas las herramientas para hacerlo. Entonces también no se preocupen, inténtenlo. Lo último que vamos a hacer es hallar el área, ¿cierto? Yo lo acomodé para que fuera más cómodo y que este cuerpo de que yo estoy midiendo esté enmarcado en los cuadros de la cuadrícula, ¿no es cierto? Que hubiera como una coincidencia. Eh, Esto no suele ser así en la vida real, ¿cierto? Porque pues, cuadrar una cuadrícula con algo, con un cuerpo que se va moviendo entre las montañas, entre las colinas, ¿cierto? Que existen en la vida real, pues no se va a corresponder nunca con una cuadrícula. Yo lo hice así para que nosotros podamos medir el área a través de los cuadros que están en influencia directa con ese afluente, ¿cierto? Serían como estos que yo estoy señalando. Con esos cuadros, pues uno lo puede resolver. En este caso, yo no lo voy a resolver con la medida escalada, que eso suscitaría que tengo que dar como más vuelta, sino que de una vez voy a trabajarlo con la medida real, o sea, de 0,5 kilómetros. Entonces, para resolverlo, vamos a utilizar el área del cuadrado, ¿cierto? Entonces, si un cuadrado de estos, voy a hacer aquí el reemplazo ya, tiene 0,5 kilómetros de lado por 0,5 kilómetros de lado, ¿cierto? Yo ya puede establecer cuál es el área de ese cuadrado, ¿cierto? No es nada complicado, no es nada del otro mundo, porque la fórmula del cuadrado es lado por lado, ¿cierto? Entonces miren que las mismas fórmulas que yo estoy utilizando son muy fáciles, ¿cierto? Y yo creo que son como de, todos lo recuerdan desde su adolescencia traumática en el colegio. Entonces, si yo multiplico 0,5 kilómetros por 0,5 kilómetros, lo que voy a tener es el área del cuadrado. Uy, yo le puse este esquelado. Hay que ponerle aquí área. El área del cuadrado es 0,25 kilómetros. Bueno, lo voy a poner bien bonito, pues, para que no quede eso como desordenado. Vamos a poner aquí kilómetros cuadrados, ¿cierto? Y ojo con este valor, porque yo sé que confunde como un berraco. Yo tenía aquí 0,5 por 0,5 y cómo es que me da 0,25, ¿cierto? Pues parece como si esto fuera un error, pero realmente no es ningún error. Lo que ustedes tienen ahí es básicamente dos expresiones muy distintas. Esta representa un área, esta que me falta una M, está representando una longitud. ¿Qué quiere decir eso? Que el 0,25 kilómetros cuadrados es el cuadrito, ¿cierto? El cuadro. Y 0,5 kilómetros es uno de los lados del cuadrado, ¿cierto? Una lineecita. Aquí esto es una medida longitudinal, este es 0,5 y esto es una medida de área. Entonces miren que no es que sea más pequeño, sino que son expresiones que representan, digamos, dos factores distintos dentro de la geometría, en este caso longitud y área. Entonces, por ese lado, si alguna vez llegaron hasta este punto y pensaron que eso estaba malo, eh, no están en ningún, digamos que no estaba malo el ejercicio, pero sí estaba bien preguntarse por qué. Entonces,
Ya tenemos el área de cada uno de estos cuadrados, ¿cierto? ¿Qué sigue a continuación? Pues vamos a contar cuáles son los cuadros que están ahí como en influencia, ¿no es cierto? Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 cuadros, ¿cierto? Entonces lo que hago es el área total es igual a 0,25 kilómetros al cuadrado. Voy a pasar este para que me quede bien escrito. Al cuadrado por 11 cuadros, me va a dar un total de, lo voy a hacer en la calculadora en un momentico, eso me da como 2,75 creo, ese es 0,25, voy a corroborar por 11, sí, 2,75, entonces 2, va a pasar, ¿sabes esto? Para que me queden los kilómetros cuadrados. Ave María, me borró lo que no quería, 2,75 kilómetros cuadrados, que es el área, ¿cierto? Que estoy midiendo aquí, ¿cierto? El área como influencia de esa cuenca. Entonces la vamos a poner aquí en negrita. Y ahí tenemos los tres resultados: escala, longitud y área. ¿Listo? Miren que, como les decía, no hay nada nuevo. Es simplemente saber qué fórmulas voy a utilizar para solucionarlo. ¿Listo? ¿Tienen dudas hasta ahí con este primer ejercicio? Bueno, No. parece que no. Entonces voy a continuar con el siguiente. Espero que les haya quedado claro este primer punto. Vamos a pasar al siguiente, que yo creo que este sí fue el que más dificultad les causó a ustedes para desarrollarlo, pero se van a dar cuenta que era muy fácil. Entonces, la fórmula que yo voy a aplicar para solucionar todo este ejercicio es el área del círculo. ¿Listo? Un área muy una fórmula muy sencilla. Área es igual a pi por radio a la 2. Yo con esto puedo solucionar toda esta situación, problema que me están presentando acá, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar por los valores que yo conozco, ¿cierto? Y ese primer valor importante es este radio de 3. Y yo con ese radio de 3 puedo hallar el área de esa circunferencia, ¿cierto? Ese círculo. Entonces tengo aquí el círculo verde, dice que tiene radio 3. Yo ya tengo esta fórmula por acá, entonces la vamos a aprovechar. Profe, yo tengo una duda ahí cuando al momento de realizarlo. Ujú. Cuando aquí donde están 25 centímetros, se tendría que hacer la conversión a metros, ¿cierto? Sí, sí, hay que Ah, hacer metros para poderla operar. Pero vamos a ir haciéndolo paso a paso, ¿cierto? Eh, y ustedes van a ver que pues, cada uno de esos valores los vamos a ir utilizando como si fueran escaleras de digamos, de un edificio. No va escalando hasta llegar a la solución final. Eh, si bien de pronto vamos a hacer, digamos que muchas operaciones, todas van a estar enmarcadas bajo esta fórmula, ¿cierto? Entonces, lo primero es hallar esta área, ¿cierto? Que yo conozco el radio. Es ver que no le haya borrado nada, va a reemplazar acá. Entonces, este va a ser el área, yo le puedo poner aquí el círculo 1, ¿cierto? Que es el círculo verde. Nos vamos a ir a hacer la operación. El área del círculo 1 es igual a pi por 3 a la 2, o sea, pi por 9, 9 por pi. Voy a hacer aquí en la calculadora. Cual me va a dar 28,27 metros cuadrados. 28,27. Voy a insertar por acá la ecuación. Metros cuadrados. Metros a la 2.
Esta área es el área de este círculo que tenemos acá. Se suponía que era una columna, pero yo creo que con esa área no va a ser una columna, sino que puede ser como una habitación o algo central dentro de ese edificio, porque está extremadamente grande, pero bueno, eso no lo vamos a discutir ahora. Lo que tenemos que resolver finalmente es esta área de la puerta. Entonces, con este valor, yo puedo encontrar el área del círculo blanco, ¿cierto? Donde me están diciendo que el área del círculo blanco es un 60% más grande que el área del círculo verde. Entonces, ¿uno qué hace ahí? Como les decía anteriormente, uno puede establecer ciertos postulados que le sirvan para solucionar el ejercicio. Vi en algunos casos que tomaban el círculo verde como un 40% y el círculo blanco como un 60%, que fue, pues, digamos que en muchos ejercicios. Digo que más de la mitad lo tomaron así. Pues yo quiero que ustedes reflexionen sobre algo, ¿cierto? Y es que me están diciendo que este círculo de acá es un 60% más grande que este, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, si yo tengo 40-60, sí se está cumpliendo la relación de que hay uno 60% más grande que el otro. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque es que la diferencia entre 40 y 60 es 20, ¿cierto? 20%, lo cual no obedecería a lo que me está indicando el ejercicio. Entonces, lo que voy a hacer es decir, ¿cierto? Que el círculo verde va a ser mi 100%. Entonces, el área del círculo 1 es igual a un 100%, ¿cierto? Cuyo valor operacional del porcentaje de ese 100% es 1, ¿cierto? Cuando yo tengo el 100%, eso es equivalente en valor operacional a 1. Es la unidad completa. Entonces, a través de esto yo ya puedo decir que el área del círculo 2 es igual a área del círculo 1, ¿cierto? Que es el 100%, más un 60% de el área, ¿no? Aquí, el área del círculo 1, ¿cierto? Es más o menos el postulado que me sirve para solucionarlo. Entonces, esta expresión llevada a valores operacionales, ¿cierto? O sea, 100 y 60, aquí se están sumando, ¿cierto? Esto, si yo lo paso, es 100% más 60%. Esta expresión que yo tengo acá, 100 más 60, que es igual, valores, cuando los sumo son 160%, que a su vez, operacionalmente es igual a 1.6, ¿cierto? Este es el valor que finalmente va a ser la operación, el 1.6. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya tenemos el valor con el que voy a hacer la operación y voy a pasar por acá, aprovechar, bueno, voy a pasar por acá a hacer la operación, o sea que esto es área del círculo 2, es igual a 28,27 metros cuadrados, que lo tenía abajo escrito, que pelota, lo voy a poner aquí más bien, voy a aprovechar este. Es el área del círculo 1, ¿cierto? El círculo 2 es igual a 28,27 metros cuadrados por 1,6. Y eso me da el área que yo estaba buscando, ¿cierto? Entonces 28,27 por, ¿cuánto era? 1.6 es igual a 45, vamos a ponerlo aquí, igual a 45,232 metros cuadrados. ¿Listo? Miren que tampoco era que hubiera que dar muchas vueltas con el porcentaje.
Como les decía, estos postulados sirven mucho, ¿cierto? Uno a través de la palabra puede encontrar la solución. De todas maneras, esto depende pues como de cómo cada quien resuelva los problemas. A mí a veces me parece muy fácil, pero para otra persona puede ser muy complicado. Pues en términos prácticos yo lo veo de la siguiente manera y es que uno aquí pues está encontrando factores que lo llevan como hacia lo que uno necesita resolver, ¿cierto? ¿Qué quiero resolver aquí en este punto en específico? ¿Cómo resolver esa área que es un 60% más grande? Entonces, 60%, pero ¿cuál es la base, cierto, para hacer ese 60% más? La base es el área de este círculo. Entonces yo digo, el área del círculo 1, pues va a ser el 100%, que es el círculo de referencia. Donde entonces tenemos que el área del círculo 2 es igual al área del círculo 1 más el área del círculo 1 por un 60%, que si lo traduzco es un 100% más un 60%, me va a dar 160%, de lo cual el valor que hace la operación es el 1.6. Eso lo llevé aquí a esta expresión y me dio el resultado del área. Listo. Entonces, vamos a poner esto por acá en negrita porque son valores que hemos encontrado, ¿cierto? Son puntos importantes dentro de esas soluciones. A ver, pues, este está como muy cansón ahorita. Listo, ya ahí lo tenemos. Yo con esta área, lo que puedo hacer es encontrar el radio para ese mismo círculo. Conocer el radio les va a dar a ustedes la posibilidad de hacer el plano después, ¿cierto? Porque recuerden que nosotros estamos utilizando, los que están trabajando a mano, pues utilizan un compás. El compás, pues, requiere el conocimiento del radio para poder dibujar las circunferencias. Y en AutoCAD ni se diga, ¿no es cierto? Siempre nos están pidiendo el radio. Entonces, voy a despejar el radio con este valor. Entonces, voy a tomar la fórmula del círculo otra vez, el área del círculo, bajar esto por acá y voy a reemplazar. Entonces, ya conocemos el área. El área, dar esto por acá, es 45,232 metros cuadrados, que es el área, es igual a pi por radio a la 2. Listo. Por esto ya podemos reemplazar aquí, despejar el radio y conocer finalmente cuál es su valor. Entonces, ponerle por acá una ecuación que me sirva como para poner, pongámosla así como la diadito. Tenemos por acá entonces 45,232, ¿cierto? Metros cuadrados. Me va a tocar ponerlo así. Vamos a pasar pi para acá. Vámonos. Aquí le vamos a dar, es igual a radio a la 2. Ok, sí. Bueno, aquí, radio a la 2, ¿cierto? Es con un ejercicio simple de despejar esta expresión del radio, pues ya puedo saber cuánto me da eso, que es 45,232 dividido pi, me da 14,39. Vamos a poner 14,39 39 metros al cuadrado. Vamos a poner acá al cuadrado es igual a radio al cuadrado, ¿cierto? Donde entonces tengo que sacar raíz cuadrada a ambos lados de la expresión y ahí sí me va a dar el radio, donde el radio es, le sacamos simplemente la raíz cuadrada a 14,39, la voy a sacar por acá, me da 3,79 metros. 3,79 metros. O le sacamos raíz cuadrada a ambos lados, pues el radio ya queda radio, no radio a la 2, y metros me queda como medida longitudinal, ¿cierto? Este valor, pues,
súper fundamental para hacer lo que se viene, y es establecer cuál es el área que ocupa el edificio en ese terreno, ¿no es cierto? Es decir, así completico, ¿cuánto mide? ¿Cierto? ¿Qué área está ocupando? Voy a dejar por acá porque esto me sirve ahora para mostrarles una cosa. Entonces, vamos a utilizar ahora sí estos 25 centímetros, que me está diciendo que el muro de un grosor de 25 centímetros, yo ya tengo el radio del círculo blanco, ¿cierto? Que es el círculo completo para que no se vayan a confundir. No es una corona, sino es el círculo aquí completo, ¿cierto? Su radio es de 3,79. Si yo le sumo a ese 3,79, 25 centímetros, voy a obtener el radio de este círculo, ¿no es cierto? El círculo completo. Entonces, vamos a poner por acá, voy a hacer otro cuadro de texto para empezar a resolver el círculo 3, ¿cierto? Entonces, vamos a poner aquí que este es el radio del círculo 3, es igual a 3,79, o sea que este es el radio del círculo 2, para que lo nombremos, el radio del círculo 2, más 25 centímetros, ¿cierto? Pero la pregunta que me hacían ahora, ¿lo debo convertir a metros? Sí, lo debo convertir a metros para que quede operable. Aunque si ustedes ya de alguna manera saben cuál es el valor en metros y lo tienen en mente y lo pueden hacer rápido, pues no es tan necesario. Pues yo voy a hacer aquí la conversión y esto es 0,25 metros. ¿Listo? Lo cual es una suma, esa suma, esos dos valores va a ser igual, pero no me lo ponga en mayúscula, por favor, va a ser igual a 4,0 metros. ¿Listo? Pues que vamos resolviendo paso a paso. Y como les decía, no me he salido de esta fórmula en ningún momento. Ya con esto, tenemos el radio de la circunferencia completa, o sea, del área completa del círculo. Y lo que vamos a hacer pues, es lo siguiente. Vamos a tomar su radio, ¿cierto? Para encontrar el área del círculo. Entonces aquí es reemplazar esto, ¿cierto? El radio ya es 4,04. Listo. Este es el área del círculo 3. Pongámosle ya anotado. Listo. Entonces hacemos la operación, muy juiciosos, pi por 4,04 al cuadrado, lo cual entonces nos va a dar, les voy a decir, 4,04 a la 2 es igual a 16,3216 por pi. Por pi. ¿Dónde está pi? Eso es igual a 51,27 metros cuadrados. 51,27 metros cuadrados, ¿cierto? Ese es el resultado del área que ocupa el edificio, ¿cierto? Área total. Este valor también es muy importante para continuar avanzando hasta encontrar el área de esta puerta. Parece que hemos empezado de algo muy pequeño, hemos escalado algo muy grande para terminar en algo muy pequeño, ¿cierto? Pero estoy estableciendo un proceso de pasos, ¿cierto? Que me van a llevar a la respuesta final. Y entonces, es para encontrar el área de la puerta, yo tengo que saber cuál es el área del muro, ¿cierto? ¿Cuál es el área que está ocupando el muro? Aquí es donde ustedes a veces creo que buscaron el área de la corona circular, pero también se puede resolver de la siguiente manera. Yo tengo ya dos áreas, ¿cierto? Círculo 2 y círculo 3. ¿Qué pasa si yo hago lo siguiente? Le resto al área del círculo 3 el área del círculo 2, ¿cierto? Pues voy a tener el área del muro. Es como hacer esto, quitarle ese pedacito, ¿cierto? Y me queda el área. Lo que pasó ahí gráficamente, técnicamente, es lo que debe ocurrir. Entonces,
es restar, ¿cierto? Simplemente hacer una resta. Uy, ¿qué se hizo el cuadro de texto? A ver, ¿qué pasó acá? ¿Qué está pasando con este PowerPoint? Está dando... pero pues está pues así. Yo lo minimizo y lo vuelvo... Bueno, lo voy a guardar y lo voy a volver a abrir. Entonces me van a disculpar un momentico porque tengo problemas técnicos en este momento. Listo, entonces lo voy a cerrar y lo voy a volver a compartir. Me va a tocar volverlo a abrir, de hecho. Bueno, entonces los comparto. De la app y compartir. Listo, ahora sí. Así debe dar. Bueno, entonces, como les decía, es restar del 51,27, que es el área del círculo grande, del círculo 3, va a restar el área del círculo blanco, que es 45,232 metros cuadrados, que me va a dar pues, finalmente el área del muro. Entonces, no, y aquí de una vez, área, muro, igual. Donde entonces vamos a tener que esa área, pues, es un área pequeña, ¿cierto? Pero pues, debe ser así porque pues, simplemente como un perímetro, ¿cierto? Perímetro como con grosor, entonces 51,27 menos 45,132 es igual a 6,038. 6,038 metros cuadrados. Ese es el área del muro. ¿Listo? Pero me están diciendo que la puerta pues, es una porcioncita del área del muro. Entonces, aquí pues nos están indicando que esto tiene una apertura aquí angular de 30 grados y el vértice de ese ángulo está en el centro, ¿cierto? En todo el centro del círculo. Entonces, ¿qué hacemos? Nuevamente, hacemos el postulado, ¿cierto? Y decimos que, como si fuera una regla de 3, 360 es igual al 100%, ¿cierto? De la circunferencia, es 30%, 30 grados, perdón, este también grados, es igual a cuánto, ¿cierto? ¿A cuánto será igual? Donde entonces, esto se puede volver una división muy simple, 30 dividido, si fuera una regla de 3, dividido 360 grados, que me da 0,083, que es un valor en porcentaje, pero lo que estamos obteniendo ahí es un valor operacional. Yo multiplico esto por 100, ¿cierto? Es igual a 8,3%, pero me va a quedar con este 0,083. Esa área de la puerta es igual a área del muro, que es 6,038 metros cuadrados por 0,083, ¿cierto? Que me va a dar de la puerta de la operación y me da 0,5 metros cuadrados. Llegamos ya por fin a la solución. Es que puerta con tilde. Bueno, miren el proceso, miren el paso a paso. No había que aplicar nada raro, ni fórmulas extrañas, ni nada de cálculo, ni diferencial, ni integral, ni nada por el estilo. ¿Cómo lo resolvimos? Con el área del círculo. Un área, digamos que una fórmula que es muy sencilla, ¿cierto? Pero es establecer el proceso para hacerlo, ¿cierto? Hacer el paso a paso y utilizar los datos que ya tengo para ir avanzando en ese ejercicio. Entonces, haciendo un repaso, conocí el radio del círculo 1, entonces hallé su área, y con esa área
hice el postulado del porcentaje para encontrar el área del círculo 2. Con esa área ya encontrada pude hallar el radio para ese mismo círculo. Y con esa área pasé y le sumé el grosor del muro, ¿cierto? Que era de 25 centímetros, y me dio el radio del círculo 3. Y entonces, como les mostré gráficamente, lo que había que hacer, restar un círculo de otro, tomé el área del círculo 3 y le resté el área del círculo 2. Y con eso obtuve el área del muro. Y al obtener el área del muro, sabiendo la apertura que me estaba mostrando aquí en el diagrama, finalmente pude establecer porcentualmente cuánto era ese 30 grados. Finalmente me dio el valor del área de la puerta, ¿cierto? Fui organizando la información de manera lógica, pero utilizando cosas que eran muy sencillas. Que cuando uno se enfrenta a esto, a veces piensa que la solución más complicada esa es la que es, pero miren que se resuelve con esta formulita, ¿cierto? No sé si tienen dudas hasta ahí sobre ese ejercicio, porque lo que viene a continuación es realizar el plano ya con las medidas, porque finalmente ya tenemos los radios. Listo, ya tenemos los radios. Entonces, si al tener nosotros ya el radio, podemos hacer lo que queramos, ¿no es cierto? Prácticamente, pues, pero para este ejercicio. Teniendo los radios ya podemos hacer los círculos. Entonces, voy a pasar a AutoCAD y vamos a solucionar el problema de ese diagrama, de ese plano, ¿cierto? Entonces, a ver, yo comparto aquí la de AutoCAD. Listo. Y vamos a comenzar. Entonces, AutoCAD para escalas pequeñas tiene algo muy práctico antes de que comencemos a solucionarlo. Y es aquí en la pestaña o en el módulo de modificar, hay un icono que se llama escala, pero hay que saberlo utilizar. Por ejemplo, yo voy a hacer aquí un cuadrito de 10 por 10. Vamos a ponerle aquí 10. Es un cuadro de 1 centímetro por 1 centímetro. Y digamos que yo voy a volver este cuadro 2 veces más pequeño, o sea, escala 1 a 2. Resulta que AutoCAD es, digamos que pensado como para ingenieros, entonces él me va a pedir cuál es el valor de la escala. Entonces yo no le puedo poner 1 a 2, sino que tengo que pensar cuál es el valor, como que dividiría en este caso, ¿cierto? Como la escala 1 a 2 está dividiendo las dimensiones del objeto entre 2, eso sería lo mismo que decir que la escala está multiplicada por 0,5. Ah, bueno, pero ¿por qué? Porque no es 0,5, es 0,5. Entonces, al yo darle acá 0,5 como valor de escala, miren que me lo volvió más pequeño. Y si yo lo acoto, ¿cierto? Recuerden que la medida era de 10, ¿cierto? Por lado. Uy, eso lo medí mal. Pero miren que si lo mido acá, entonces con la escala me quedó ya a la mitad, ¿cierto? Me quedó en escala 1 a 2. Si por el contrario la quiero aumentar, ¿cierto? Entonces, ¿qué valor voy a utilizar? Lo voy a volver el doble de grande del que está acá, ¿cierto? Para que vuelva como al original. Entonces, la selecciono, le digo que la escala que voy a utilizar es 2, o sea, multiplíquemelo por 2. Y cuando lo multiplico por 2, miren que ahí volvió a ser del lado 10, ¿cierto? Entonces, en AutoCAD la escala, digamos que nos exige como ese pequeño conocimiento matemático, pero lo que vamos a hacer a continuación pues digamos que se aplica tanto para AutoCAD como para cuando estamos trabajando a mano. Primero, primer paso, pues en este ejercicio en particular es pongamos, ¿cierto? Los radios para tenerlos como referencia. Entonces tenemos un radio de 3 metros, radio de 3,79 metros y otro radio de 4,04 metros,
¿cierto? Esto fue lo que hallamos en el ejercicio. Resulta que nosotros teníamos que hacer un ejercicio de escala, teníamos que escalar estas dimensiones para que entraran dentro de nuestro formato de papel, al menos que fueran más pequeñas, pero antes de hacer el ejercicio de escala, lo que debemos hacer es lo siguiente. Vamos a hacer conversiones de unidades, ¿cierto? Con lo siguiente. Entonces, como yo voy a trabajar mi plano en centímetros, ¿cierto? Voy a pasar, esto no es escala, esto es solo conversión de unidades. Voy a pasar estos 3 metros a centímetros, ¿cierto? Entonces, para que sea incluso más fácil, luego, las escalas. Entonces, 1 metro son 100 centímetros. Entonces, 3 metros son 300 centímetros. Aquí tenemos 379 centímetros. Y aquí 404 centímetros. ¿Listo? Es simplemente una conversión de unidades. Ahora bien, se viene el trabajo con las escalas. Y les voy a proponer esto, de pronto no lo sabían, 2 escalas con las que podemos trabajar. En este caso, que es como un ejercicio arquitectónico, que es la escala 1 a 100 y la escala 1 a 50, que la vamos a poner por acá. Uy, ¿esto que me trajo? Me trajo este PowerPoint. Y la escala 1 a 50. ¿Listo? 1 a 50. Pero recuerden que el número que esté a la derecha de los dos puntos va a dividir, ¿cierto? Las dimensiones del objeto real. Entonces, en la escala 1 a 100, ¿cierto? 1, 2.100, el 100 está a la derecha, por tanto divide. Lo que va a hacer es dividir estas dimensiones. Y esta escala es como muy directa para sacar los resultados. ¿Por qué? Miren lo que va a pasar y es muy particular. Aquí yo tengo 300 centímetros dividido 100, me va a dar un radio de 3 centímetros, ¿cierto? Y en el de 379 me va a dar un radio de 3,79 centímetros. Y aquí donde tenemos el 404 nos va a dar 4,04 centímetros, ¿cierto? ¿Qué pasó ahí? Miren que básicamente estamos traduciendo, bueno, pero no me lo mueva así pues, esto está todo loco. Bueno, básicamente lo que teníamos originalmente en metros está pasando como a centímetros en la escala, ¿no es cierto? O sea que 3 metros en la vida real son 3 centímetros en el plano, ¿cierto? Entonces hay como una correspondencia ahí que está ligada a la escala y el valor de conversión, ¿cierto? Donde ustedes ya saben que al hacer la conversión de unidades, un metro es igual a 100 centímetros. Y si yo trabajo en escala 1 a 100, eso va a estar directamente enlazado con esa relación. Miren los resultados que nos dieron. Si lo voy a hacer en escala 1 a 50, ¿cierto? Ojo que es importante primero hacer el ejercicio numérico para saber si cabe o no cabe dentro del formato. Aquí va a pasar algo. El 50 es el que divide, pero resulta que el 50 es la mitad de 100. Por tanto, las medidas que nos van a aparecer acá van a ser el doble de grandes, ¿cierto? Entonces, aquí ya no nos va a dar, o sea, 50 dividido 300 nos va a dar 6 centímetros. Aquí nos va a dar 7,58 centímetros. Y aquí nos va a dar 8,08 centímetros, ¿cierto? Miren que la matemática siempre va ahí como mostrándonos cuál es el resultado probable, ¿cierto? De esas operaciones tan sencillas, ¿cierto? De esa relación entre 100 y el 50, pues finalmente está haciendo que una sea el doble de la otra, ¿cierto? Ahí yo ya puedo decir, bueno, ¿cuál es la que mejor me puede caber como, ¿cierto? Esas dimensiones dentro de la hoja. Puedo quedarme con la 1 a 100 o con la 1 a 50, dependiendo de dónde esté trabajando. Y entonces vamos a empezar a hacer el diagrama ya, o el plano, ¿cierto? Ese croquis de vista de planta, utilizando estos valores que hallé.
Entonces lo voy a hacer primero en escala 1 a 100. Recuerden que yo estoy trabajando en este caso en milímetros, entonces donde tenía 3 centímetros, pues me toca darle 30. ¿Listo? Pero es lo mismo, ahí es el radio de 3 centímetros, ¿listo? Para que no se vayan a confundir con lo que ven en la pantalla. 3 centímetros, ¿cierto? Entonces le voy a poner 37.9 y 40.4. Listo. Tenemos ya entonces el diagrama, ¿cierto? Esa vista superior. Difiere mucho del diagrama explicativo que teníamos en el ejercicio. Aquí ya sí obedece a la realidad del plano. Luego entonces vamos a hacer, bueno, pintémoslo por si ayuda gráficamente a comprenderlo mejor, ¿cierto? A establecer relaciones entre lo que hay en el diagrama y lo que estamos haciendo ahora en el plano. Entonces, por acá este es el círculo blanco. Vamos a poner el círculo verde. Lo verde que es este. Y vamos a poner el círculo azul. Sería como el muro, ¿cierto? Así como lo teníamos en el diagrama. Bien, está, ¿cierto? Y pues, básicamente lo que nos falta es hacer aquí el ángulo, ¿sí? 15 para un lado y 15 para el otro, o sea, hacia la derecha 75 y hacia la izquierda 105. Y ponemos el área de la puerta que lo teníamos como en color rojo, ¿cierto? Muy bien, ese es el diagrama o el mapa, perdón, el mapa no, el plano, en escala 1 a 100. Vamos a ponerle aquí el ángulo. Tenemos los 30 grados. Vamos entonces a hacerlo en escala 1 a 50 y vamos a ver cuánto difiere en tamaño, ¿cierto? Entonces aquí tenemos 6 centímetros. ¿Qué diferencia tan abismal? Luego tenemos 75,8 y finalmente tenemos 80,8 milímetros. Pero miren que pese a que se ve extremadamente grande a comparación de la escala 1 a 100, sigue conservando las mismas características, ¿cierto? No hay nada diferente. Es como si hiciéramos un zoom sobre ese plano, ¿cierto? Vamos a colorearlo igual, a colorearlo. Este es el que va rojo. Voy a poner luego el azul. A ver que me deje, pues, señor. Lo logré. Vamos entonces con el blanco. Y pues, finalmente vamos a terminar con el círculo verde. El círculo verde, que era ese círculo central. Y vamos a sacar el ángulo. Y ahí vemos un plano en escala 1 a 100 y un plano en escala 1 a 50. Listo, miren que difieren en el tamaño, pero siguen conservando las características y las proporciones del objeto. Entonces se ven iguales. Es como les decía, parece que estuviéramos haciendo un zoom sobre el objeto. Listo, ¿tienen dudas hasta ahí sobre estos planos? Bueno, No, parece profe. y bueno, entonces con esto terminamos la retroalimentación. Les voy a poner una pequeña actividad que está dentro del documento de PowerPoint, que era la última diapositiva. Listo. A ver, yo la abro. La última diapositiva de ejercicios de escala, sí es este. Entonces, en la última diapositiva tenemos estos dos isométricos. Listo, tienen unas medidas. Por acá, porfa, acuérdense, vamos a cambiar esta escala, la del ejercicio del lado izquierdo, o la del lado izquierdo,
no lo trabajen en escala 2:1, sino en escala 10:1. 10:1. Y esta la vamos a trabajar igual en escala 1:2. Donde entonces nos están diciendo que este isométrico, las unidades de medida están en milímetros. ¿Listo? O sea que estos son 3 milímetros, 3 milímetros, 2 milímetros, 1 milímetro y 4,5 milímetros. De lo cual, entonces, ustedes van a hacer el isométrico a escala 10:1. ¿Listo? Escala 10:1. Donde entonces el 10, este 10, va a multiplicar las medidas del objeto, todas, absolutamente todas. Entonces, aquí vamos a tener no 4,5 milímetros, sino 45 milímetros, ¿cierto? Aquí tenemos 20, 10, 10, 20, 30, ¿cierto? Y así sucesivamente. Van a convertir en medidas 10 veces más grandes que les va a permitir hacer el isométrico de manera más cómoda. Solo hacen el isométrico, no hagan las vistas. ¿Listo? Solo el isométrico, no me hacen las vistas. Y el del lado derecho dice, vamos a dibujarlo en escala 1:2, pero su unidad de medida es centímetros. Entonces lo que tenemos acá son centímetros, ¿cierto? 4 centímetros, 3 centímetros. Y lo que vamos a hacer, como lo vamos a dibujar en escala 1:2, el isométrico, este 2 va a dividir las medidas de este objeto. Entonces, donde tenemos 4, vamos a tener 2 centímetros. Donde tenemos 3, 1,5. Donde tenemos 1,5, 0,75. Y así dibujamos los dos isométricos escalados. ¿Listo? Esa es la única actividad que tienen para esta semana. ¿Listo? Aplicar los conceptos de escala a estos dibujos con isométrico. Es solo eso. Listo. Entonces, muchachos, nos vemos dentro de 8 días. Si tienen alguna duda, me van preguntando. Listo. Sobre estos ejercicios. Y nada, pues mucho ánimo. Me pareció muy interesante las actividades que desarrollaron. Aunque muchos no llegaron de pronto a la respuesta correcta, me pareció muy bacano que hubieran indagado cuáles eran las fórmulas y cuál podría ser como la solución que se planteaba, ¿no es cierto? Entonces, hayan unos que me parecieron muy interesantes eh, y sigan siempre intentando, listo, no se limiten ante esas cosas, que finalmente, pues, si se equivocan, se puede corregir después, siempre hay un proceso de retroalimentación, siempre pues, se puede como explicar después qué fue lo que salió mal. ¿Listo? Profe, Sí, entonces para la próxima clase hay que hacer estas escalas. sí. Esta que tenemos aquí en la pantalla. Ujú. Los dos isométricos escalados y no más, no hagan, pues, solo es eso. Ah, listo, profe. De Listo. una. Gracias. Bueno, entonces muchachos, cuídense mucho. Feliz fin de semana, aunque sé que estudian hasta los domingos, pero bueno, Profe, entonces los isométricos los dibujamos, ¿sí o qué? los isométricos, Sí. los isométricos. Ahora vamos a hacer en tercera dimensión. Sí, sí, así como está ahí, listo, como está ahí el isométrico. Por eso, pero es dibujado o lo vamos a hacer con el cartón. No. Dibujado, dibujado. ¿Cuándo vamos a volver a hacer cartón? No? No, en estos días les pongo a hacer otra cosa que va a ser muy bacana para que también se entretengan un ratico, listo. De una, profe, hágale. Bueno, muchachos, entonces cuídense mucho. De una, profe. Bueno, gracias. Feliz fin de semana. Mil gracias, profe. Buen fin de semana. Listo. Que descansen el lunes. Igual, sí, es el único. Quería que podamos descansar. Estamos igual, pero bueno, hágale, que sí, eso sí. Buena, profe, buena. Bueno, muchachos.